Y Padre, gracias, mi Dios, porque en ti, oh Padre Celestial, tenemos la vida, en ti tenemos, Padre Santo, la esperanza. En ti, oh Padre Santo, está, oh mi Dios, depositada nuestra confianza. Tú eres todo para nosotros, Padre. Sin ti, mi Dios, no podemos vivir. Y si existimos, Padre, no tenemos propósito de existir, Señor. Porque, oh Padre Santo, tu palabra nos dice a nosotros que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos, Padre, son los que lo hallarán. Por ello nosotros, Padre, mientras caminamos por el camino angosto, mientras, Padre mío, pisamos en espinos y cardos, Padre, y mientras, oh Padre Celestial, somos, mi Dios, vituperados por nuestra fe, queremos, mi Dios, continuar, Padre mío, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en el cual, mi Dios, está nuestra esperanza. Y por ello es que este día, Señor, nosotros, tus hijos, nos hemos congregado para oírte hablar a nuestras vidas. Henos aquí, Padre, háblanos, te pido, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Siempre les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Feliz día domingo, feliz domingo de Ramos, ¿qué tal? Feliz domingo de Ramos. Hoy día vamos a estar teniendo un servicio especial, un mensaje acerca del domingo de Ramos. Y el tema del mensaje es: Jesús es coronado rey. Jesús es coronado rey. Así es de que vamos a estar tocando el libro de Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 a el 44. Así es de que si por favor abres tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 al 44, es donde vamos a estar este día estudiando la palabra de Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, venía con una misión. Tenía una misión que cumplir. Dios le había dado a Jesús una misión. Y la misión de Jesús tenía que llevarse a cabo al pie de la letra. Miramos que cuando Jesús comienza su ministerio, primeramente viene a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le bautiza en el río Jordán. La palabra de Dios le dijo, en la Escritura encontramos que Dios le dijo a Juan el Bautista: aquel en el cual tú veas descender mi espíritu y permanecer en él, ese es el que yo he enviado, ese es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y mira el Espíritu de Dios descender sobre Jesús, entendió que estaba delante de ¿quién? Estaba delante del enviado de Jehová, delante del Mesías, delante del Salvador de Israel. Por ello dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí Jesús, el Hijo de Dios, el cual ha venido ¿a qué? Ha venido a salvar al mundo de sus pecados. Y cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a predicar: arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Era el mensaje de ¿quién? Era el mensaje de Jesús. Y Jesús, en todo tiempo y en todo momento, su enfoque no estuvo en él en ningún momento. Jesús en ningún momento se enfocó en su persona, se preocupó por su persona. Su trabajo, su misión era predicar el reino de Dios al mundo, predicar el reino de Dios a los israelitas, a los judíos. Y porque quería y necesitaba predicar el reino de Dios, entonces cada vez que la gente le quería elevar, le quería poner en un nivel de posición más alta. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Jesús, el creador de toda la tierra, hablaba como nadie había hablado jamás. Y las multitudes, la gente venía a él como las moscas vienen a la miel. Venían a él por masas. Venían a él por grandes cantidades a escuchar a Jesús, a recibir sanidad de Jesús, a ser liberados de espíritus inmundos.
y en todo tiempo y en cada momento que Jesús era buscado para ser elevado. En cada momento que Jesús era buscado para ser puesto en posición de rey, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús se escabullía, se iba del lugar, se apartaba de la gente. Y cuando se apartaba de la gente, ¿qué es lo que pasaba? Que él no quería ser visto. Él no quería tomar la posición que le pertenecía a él, porque su momento, su hora no había llegado. Su día no era aún, no era el tiempo, no era la hora en el cual él tenía que ser coronado rey, visto como el Mesías, el Salvador del mundo. Y por ello es que Jesús en todo momento buscaba solamente hacer la voluntad del Padre. Si te das cuenta, personas a manera que comienzan a tener éxito en sus carreras, a manera que comienzan a tener éxito en sus respectivas posiciones y les comienzan a elevar, les comienzan a subir en posición, entonces se les sube el puesto a la cabeza y de esa manera quieren ser vistos como el ingeniero tal por cual, como el doctor tal por cual, como el licenciado tal por cual. No me digas por mi nombre ni me hables por mi nombre. Incluso hay pastores que no les gusta que les llamen por su nombre. Quieren ser vistos y reconocidos. ¿Por qué? Por el título que llevan, por la posición que ejercen, o por la profesión que ejercen y por la posición que tienen. Pero Jesús, el Hijo de Dios, cada vez que le querían hacer rey, él decía, no es mi tiempo aún. Mi tiempo no ha llegado. Ahora, ¿te has preguntado por qué la nación de Israel esperaba y espera al Mesías con tanta ansiedad? Bueno, pues en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ellos nada más sabían y querían y entendían y les importaba la palabra, Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo. Era la única frase que ellos querían, entendían y oían. Y no les importaba la siguiente frase donde dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque ellos creían que eran ¿quiénes? Eran los judíos, eran la nación de Israel, eran la niña de los ojos de Jehová. Por lo tanto, ellos automáticamente por el nombre ya tenían asegurada, de acuerdo a su criterio, la vida eterna. La vida eterna. Pero la palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, del reino de Dios. El pecado nos separa ¿de qué? El pecado nos separa, hermanos, nos separa de Dios. Y porque el pecado nos separa de Dios, entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos un Salvador. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque el trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué significa la venida del Mesías para los israelitas? Ser liberados de la opresión de sus enemigos. Tener un poderoso rey que subyugará a todas las naciones del mundo. ¿Qué significa la venida del Mesías para nosotros? Ser liberados de nuestros pecados. Tener un poderoso rey, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que significa el Mesías para nosotros, los cristianos. ¿Dónde en las Escrituras se registra el cumplimiento de la profecía que Jesús sería coronado rey? En el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19 y en Juan capítulo 12. Mateo lo presenta como el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías. Marcos presenta a Cristo como el Rey del mundo,
al entrar en la ciudad de Jerusalén. Lucas presenta a Cristo entrando en Jerusalén como el Salvador del mundo, y Juan presenta a Cristo como la única vía para llegar a Dios. Y nuestro estudio hoy día está basado en la misión de Jesús. Y por lo tanto nos enfocaremos en el libro de Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 al 44. Como te dije al principio, durante el ministerio de Cristo Jesús en la tierra, nunca permitió que se diera a conocer su misión. Dirás tú, ¿por qué? ¿Por qué? Les decía a ellos en todo tiempo y en todo momento, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo está hablando Jesús? ¿De qué tiempo está hablando el Salvador del mundo? O sea, la gente no entendía por qué Jesús no se postulaba como rey de Israel. Todo israelita, con la excepción de los líderes religiosos, seguían a Jesús. Todos seguían a Jesús. Ahora hay alguien que conocía la misión del Hijo de Dios. María, su madre, y José, su padre. En Lucas capítulo 1, versículo 30, nos dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. María sabía que su hijo era ¿qué? Iba a ser rey de Israel. Iba a ser el rey, el hijo del Dios omnipotente, el poderoso creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe. A José también se le reveló la misión de Jesús. José, nos dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. María sabía la misión de Jesús. José sabía y conocía la misión de Jesús. En el estudio de hoy vamos a ver 3 puntos que nos delinearán la misión de Jesús. El primer punto que vamos a mirar es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. El segundo punto, Jesús es proclamado rey. Y el tercer punto, los fariseos se ofenden cuando Jesús es coronado rey de Israel. El primer punto de hoy es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Lucas 19, versículo 28 dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Iba delante subiendo a Jerusalén. La primera vez que Dios nos dio a mi esposa y a mí la oportunidad de poner nuestros pies en Israel, fue algo increíble.
algo glorioso, algo maravilloso, una experiencia única que nunca en la vida se me va a olvidar a mí. ¿Por qué razón? Pasamos 5 días en el área de Galilea y al final del 5.º día comenzamos a subir hacia la ciudad de Jerusalén. Todos los que íbamos en el autobús brincábamos dentro de aquel autobús de gozo por el hecho de que íbamos ¿a dónde? Íbamos a Jerusalén. Íbamos a la ciudad santa. Íbamos al lugar donde nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús dio su vida en rescate por la nuestra. Íbamos gozosos. Íbamos brincando de gusto. Llegando a la ciudad de Jericó, comenzamos a tornarnos hacia la ciudad de Jerusalén. Tuvimos que subir una loma muy alta. Jericó está aproximadamente a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces comenzamos a escalar aquella loma. Comenzamos a escalar. Y antes de llegar a la ciudad de Jerusalén hay un gran túnel. Un túnel grandísimo, donde entramos nosotros en aquel túnel y el guía que iba con nosotros en el autobús nos dice a nosotros: todos miren hacia su lado izquierdo cuando salgamos del túnel. Todos, dice, miren hacia su lado izquierdo. Y justo en el momento que salimos del túnel, el guía pone la ciudad Jerusalén, Jerusalén. Oh, era un llorar en aquel autobús de emoción. Brincaba nuestro corazón de alegría cuando miramos el techo dorado, cuando miramos la ciudad de Jerusalén. Comenzamos a llorar en aquel momento de alegría, de gozo, y nos regocijábamos en el Señor. Decíamos: qué bendición, qué privilegio. Oh, qué hermosura de ciudad es la ciudad de Jerusalén. Todos lloramos en ese autobús. Ahora, pero en el texto que estamos leyendo el día de hoy, leemos que Jesús iba delante de las multitudes a la ciudad de Jerusalén. Nosotros, al ver la ciudad de Jerusalén, comenzamos a llorar de emoción. Ahora, el caso de Jesús fue muy distinto al nuestro. Nosotros queríamos llegar a la ciudad santa. Jesús sabía que llegar a la ciudad santa significaba dar su vida por el pecado de la humanidad. Nosotros íbamos a ir a un hotel. Nos íbamos a hospedar en un buen lugar. Íbamos a tener muy buena comida. E incluso íbamos a explorar todas las áreas en Jerusalén. Jesús iba a llegar a la ciudad de Jerusalén. Iba a salir de la ciudad de Jerusalén al huerto de Getsemaní. Del huerto de Getsemaní iba después nuevamente a entrar para dar su vida en rescate por la nuestra. Pero él iba delante de ¿quién? Iba delante de las multitudes. Como un cordero es llevado al matadero. Iba hacia el lugar donde iba a dar su vida. Y en el versículo 29 al 34 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita.
Lo que captivó aquí mi atención fue la palabra porque el Señor lo necesita. La profecía nos habla de que el Mesías vendría sobre un asno y por lo tanto era necesario el pollino para que se cumpliese lo escrito en las Escrituras. No era porque Jesús ya estaba cansado de tanto caminar. Era para que se cumpliesen las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 14, nos dice: y halló Jesús un asnillo y se montó sobre de él, como está escrito. Como está escrito. Recuerda que el Hijo de Dios está cumpliendo cada una de las profecías escritas acerca de él en las Escrituras. Así que, ¿dónde está escrito esto de lo cual nos dice que Jesús está cumpliendo? Bueno, pues en Zacarías 9:9 es donde encontramos esta profecía. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, Jesús no podía brincar ni una sola de las escrituras escritas respecto al Salvador del mundo, respecto a su misión, respecto a todas las cosas que habían sido establecidas. Jesús había bajado por la ciudad, había bajado del monte de los olivos y entrado a la ciudad de Jerusalén múltiples veces. Había venido, tenía la costumbre de venir todos los años, 3 veces al año. 3 veces al año. Lo que quiere decir es que Jesús bajaba y bajó y entró en la ciudad de Jerusalén por ese camino una y otra vez. Pero este tiempo y este momento es algo especial, algo único. Algo único, ¿por qué? Porque nada de lo escrito por Dios va a pasar sin antes cumplirse al pie de la letra. Por lo tanto, el día de hoy, como podemos ver acá en las Sagradas Escrituras, cada una de las palabras escritas por Dios en las profecías dadas a los profetas tiene que cumplirse al pie de la letra. Por ello es que envía a sus discípulos, ¿a dónde? Envía a sus discípulos a la ciudad del frente a buscar ¿a qué? A buscar al pollino, o sea, un asno hijo de asna. Y traerlo a él. Traerlo a él. En Lucas 35 y 36 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando le trajeron a Jesús el pollino, como podemos ver acá en la Escritura, los discípulos se quitaron ¿qué? Se quitaron sus mantos y los echaron sobre del pollino. Y entonces subieron a Jesús, montaron a Jesús. Y en el versículo 36 encontramos que a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Quiénes? Las multitudes. La gente tendía sus mantos por el camino. Zacarías profetizó la entrada del Mesías en el año 520 antes de Cristo. Daniel en el año 444 antes de Cristo, y en el año 33 miramos el cumplimiento de ambas profecías. Miramos el cumplimiento de ambas profecías. Dirás tú: bueno, Señor, tú me hablas a mí de las cosas que vas a hacer en el futuro.
y nada de lo que me dices que va a pasar en el futuro está pasando. Seguro que se preguntaron aquellos los cuales leyeron esta profecía y estudiaron esta profecía. Pasaron los años, pasaron las generaciones y el cumplimiento de las profecías no se daban ni se estaban llevando a cabo. Pero en los negocios de Dios, el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo específico y tiene un momento señalado para todo lo que Él va a hacer acá en la tierra. Dirás tú, ok, perfecto, por lo menos, Señor, dame una señal de lo que va a ocurrir y de las cosas que van a hacer. Bueno, pues a Daniel se le dijo cuándo, cómo y a qué horas iba a suceder todo esto. A Daniel se le dijo del día en adelante cuando el rey de Babilonia firme el edicto de reconstruir el templo en la ciudad de Jerusalén. De ahí en adelante comienza a contar, porque van a pasar 70 semanas. 69 semanas en total. Falta una última que aún no se ha cumplido. 69 semanas que son heftades de 70 años por cada semana. Si hacemos la cuenta, venimos a dar con 444 años. 444 años. Fue una declaración deliberada de su derecho al trono, y en su cumplimiento de esta profecía, Jesús, el Hijo de Dios, se está declarando Rey de Israel. Pero en este acto, Jesús subrayó el carácter del rey que pretendía ser. El asno en el Medio Oriente no era visto como el animal humilde de otros países, sino como un animal noble. Un animal el cual montaban los reyes. Los reyes iban a caballo a la guerra, pero cuando iban en son de paz usaban un asno para entrar en las ciudades. Si Jesús viniese a conquistar la tierra como lo va a hacer, y lo vemos en el libro de Apocalipsis hacia el final del libro, ¿va a venir en qué? ¿Va a venir en un burro? No, hermanos, va a venir en un caballo blanco. Porque viene en son de qué? Viene en son de guerra. Viene a conquistar las naciones, viene a regir el mundo con vara de hierro. Pero como Él vino en son de realeza, de rey, de paz, entonces entró en la ciudad de Jerusalén, ¿en qué? En un asno. Entró en un asno. Por ello es que Zacarías nos dice en el capítulo 9, versículo 9, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías estaba diciendo Jesús, su rey, se ofrecería como rey de amor y de paz y no como el héroe militar y conquistador que la gente con tanta ansia esperaba. La gente quería un rey, alguien que fuese y pelease y los liberase a ellos del yugo opresor de los romanos. Pero Jesús no vino a hacer a cumplir esa misión. A medida que se acercaba Jesús a la ciudad de David, la gente tendía sus mantos en el camino. Inspirados por el Espíritu de Dios, pintaban el marco profetizado de grandeza, pero de humildad, de fortaleza y mansedumbre del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por ello es que nos dice, y a su paso tendían su manto por el camino. En el punto 2, Jesús es proclamado Rey. Dice en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las
alturas. La palabra grandeza significa regocijarse y se usa como fórmula de bienvenida. También significa alegrarse y se utiliza en el modo imperativo en salutaciones al encontrarse con alguien que han estado esperando por un largo tiempo. Alguien que has estado esperando con aquella ansia, con aquel deseo de mirarle, de abrazarle, de besarle, decirle bienvenido a casa, bienvenido a nosotros. Y de esa manera es que el pueblo esperaba la llegada del Mesías. Y nos dice que los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. La palabra bendito acá significa alabar, celebrar con alabanzas de aquellos que se dirigen a Dios reconociendo su bondad. También significa invocar bendiciones sobre una persona. También significa consagrar una cosa como con solemnes acciones. Y igual también significa hacer prosperar, hacer feliz, derramar bendiciones sobre aquella persona o sobre aquellas personas. Por ello, cuando leemos bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, las escrituras aquí se hacen realidad delante de nuestros ojos y de todos aquellos que esperaban la venida del Mesías con tanta ansia y desesperación, que deseaban la llegada de Jesús. El Salmo 118, 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La presencia de Dios se hizo sentir en el medio del pueblo y las huestes celestiales adoraban en el cielo y la emoción se sentía en la tierra y contagió a los presentes y a todos los que daban gloria y honra al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y alababan y adoraban el nombre del Señor Jesús. En Juan capítulo 12, versículo 12 nos dice: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Las ramas de las palmeras para los judíos simbolizaban victoria y paz. Victoria sobre el yugo opresor de nuestros enemigos y paz que vamos a gozar después de derrotarlos y echarlos fuera de nuestra nación. Las ramas de palmeras para nosotros los cristianos simbolizan la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte, la paz que trajo al mundo, la salvación ofrecida a todo pecador y que Jesús es coronado Rey de nuestros corazones. Por ello es que este día para nosotros es un día muy especial. Domingo de Ramos para nosotros, hermanos, simboliza victoria. La victoria que obtuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La victoria que nos ofrece a nosotros sobre la muerte. Y la vida eterna en Cristo Jesús. Todos estaban emocionados, todos estaban gozosos, todos miraban el cumplimiento de la palabra de Dios delante de sus ojos y todos entendieron que aquí se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Zacarías. Todos, todo el pueblo,
todo el pueblo, porque el pueblo tenía hambre de Dios. Porque el pueblo tenía necesidad de Dios. El pueblo que deseaba escuchar a Dios. El pueblo quería ser liberados del yugo opresor de sus enemigos. Mas aquellos, los cuales debían guiar a la nación de Israel, aquellos los cuales debían de haber invertido en la vida espiritual de Israel, estaban opuestos a lo que estaban viendo sus ojos. Por ello nos lleva a nuestro tercer punto. Los fariseos se ofenden. Y nos dice en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, le hacen una pregunta, Maestro, ¿tú acaso no conoces la ley de Dios? ¿No te das cuenta que estos se están proclamando Rey y Dios? Es lo que le están preguntando a Jesús. Y le dice, repréndeles. Lo que están diciendo es blasfemia. Blasfemia es lo que estos hombres y estas mujeres y estos niños están haciendo mientras ellos te proclaman Rey, mientras ellos te hacen similar a Dios. La palabra reprende aquí significa reconvenir. Y quiere decir poner en evidencia y declararles que están equivocados y que se retraigan de sus palabras. Pero Jesús les dice, claro que lo voy a poner en evidencia. Claro que los voy a poner en evidencia. Ellos le están pidiendo a Jesús, declárales a ellos que están equivocados. Páralos, no permitas que te alaben a ti como se alaba a Dios. ¿Por qué? Porque es blasfemia lo que ellos están haciendo. Y Jesús dice, sí, ok. En el versículo 40 dice él, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús respondió y les dijo de esta forma, os digo una gran verdad de la que se puede depender y de la que podéis estar seguros, que lo que voy a decir lo digo con gran seriedad, favor y coraje. Que si estos callaran y no atribuyeran gloria al Hijo de Dios, el Mesías, el esperado de Israel, e hicieran un reconocimiento público de él, inmediatamente les dice a ellos, las piedras gritarían, Hosana al que viene en el nombre de Israel. Hermanos, esta expresión por la cual nuestro Señor quiere decir que era imposible que fuera de otra manera, sería intolerable si no lo fuera, en lugar de que no fuese así. Dios, que puede levantar hijos de Abraham de las piedras, haría hablar las piedras y convertirlas en piedras, y convertir los corazones de los hombres y los hombres y convertir las piedras en hombres que proclamarían la gloria y el poder de Dios. Porque así estaba establecido. Así estaba establecido. ¿Sabes qué es lo que no nos deja a nosotros muchas veces a mirar las cosas de Dios? ¿Sabes qué es lo que muchas veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios no nos permite entender lo que estamos viendo? Es la ceguera espiritual. Nuestra ceguera espiritual. Esos hombres estaban ciegos espiritualmente. No podían mirar ellos
ni podían interpretar ellos lo que la palabra de Dios significaba para ellos y lo que significaba en este momento en el cual delante de sus ojos se está cumpliendo una profecía profetizada hacía mucho tiempo atrás. Y porque no podían mirar las cosas con los ojos de Dios, entonces miraban las cosas con los ojos del hombre. Y ese es un lugar muy peligroso para nosotros la iglesia. Cuando tú comienzas a mirar las cosas con los ojos de los hombres, cuando comienzas a analizar las cosas con los ojos de los hombres, con ojos de hombres vamos a cometer muchos errores. Vamos a desviar muchas personas de la verdad y vamos no solamente a desviar muchas personas de la verdad, sino que vamos a ir contrarios a la voluntad de Dios, contrarios al plan de Dios. Jesús les dice a ellos: si ustedes hacen callar al pueblo en esos momentos, si ustedes tienen tal influencia sobre la nación, si ustedes tienen tal influencia sobre todos aquellos que han venido este día a la ciudad de Jerusalén a presenciar la entrada del Hijo de Dios en la ciudad santa, si ustedes tienen autoridad sobre ellos y los hacen callar, quiero que sepan que el momento que todos ellos callen, todas las piedras en este lugar van a comenzar a proclamar y decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 41 y 42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Está encubierto de tus ojos. Definitivamente, esos hombres los fariseos tenían una influencia muy grande sobre el pueblo. Tenían una influencia muy grande sobre de ellos. ¿Por qué razón? Porque miramos que no pudieron callarlos. Al entrar Jesús en Jerusalén y el pueblo proclamó a Jesús Rey de Israel. Pero sí podemos ver que más adelante sí los callan. Los callan y los desvían de la verdad. Los callan y los llevan trágicamente a la mentira. Los llevan como ovejas al matadero. ¿Por qué? Porque Jesús pudo mirar más allá de ese momento. Jesús pudo mirar hacia el futuro, mirar el futuro de la ciudad de Jerusalén, mirar el futuro de aquella nación, de aquel pueblo, de aquellos que estaban en ese lugar. Por ello les dice a ellos cuando oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si todos ustedes en estos momentos pudieran ver con ojos espirituales lo que Dios ha establecido para la nación, para la salvación de la nación, lo que Dios ha hecho para salvaros a vosotros de vuestros pecados, ustedes en esos momentos cambiarían su actitud, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. Pero dice acá: mas ahora está encubierto de tus ojos. El Salmo 81:13 nos dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero la palabra dice: si me hubiera oído mi pueblo. Si me hubiera oído mi pueblo.
En Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueran entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Todo está en qué? Todo está en el escuchar la palabra de Dios. Todo está en discernir la palabra de Dios. Todo está en hacer la voluntad de Dios. Todo está en obedecer los mandamientos de Dios. Todo está en la palabra de Dios para nosotros. Y Jesús miró que en ese momento sí, el pueblo lo proclamaba rey, lo coronó como rey de Israel, pero en sí al final del día le iban a dar la espalda. Jesús lo podía ver podía mirar el futuro de ellos. Y en el versículo 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el día en el cual el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entró en la ciudad de Jerusalén. Porque no reconociste el día en el cual Jesús fue coronado rey y quería ser coronado rey de tu corazón. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado aleja. El pecado, hermano, nos envía al infierno. En el año 70 después de Cristo, las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra, una a una. Los celotes era un gran grupo de revolucionarios que pelearon en contra de los romanos y tomaron la ciudad de Jerusalén. Y al tomar la ciudad de Jerusalén se encerraron dentro de la ciudad, cerraron las puertas y rodearon los muros. Vinieron los romanos, echaron abajo las puertas, derribaron los muros. Y estos revolucionarios se escondieron dentro del templo en la ciudad de Jerusalén. Echaron abajo las puertas del templo y al entrar en las puertas del templo, uno de los soldados por accidente prendió fuego a las cortinas del templo, lo que encendió aquel santuario en segundos. De esa manera derritiendo el oro con el cual las paredes estaban adornadas. De esta forma el oro penetrándose en las endijas de las piedras, lo que quiere decir es que para poder ahora sacar el oro hay que remover las piedras. Y eso fue exactamente lo que hicieron los romanos. Destruyeron el templo en la ciudad de Jerusalén. Sacaron piedra por piedra para sacar todo el oro que estaba entre las piedras. Y si vas ahora a la ciudad de Jerusalén, está el montón de piedras al lado de donde estaba el templo de Jerusalén. En Mateo 23, versículo 37, ya para concluir, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Para concluir, y en forma de aplicación, quiero hacerte una pregunta. ¿Aceptamos lo que Dios ha dejado escrito en su palabra? Y nos habla acerca del cumplimiento de la venida del Mesías. Y estamos nosotros dispuestos, hermanos, a coronar rey de nuestro corazón a Jesús. ¿O te ofendes cuando te hablan a ti acerca de estas cosas? ¿Por qué?
Te hago esta pregunta, dirás tú, bueno, vine a la iglesia, ¿no? Estoy en la iglesia. Sí, es verdad, estamos en la iglesia, venimos a la iglesia. Pero ¿sabes qué? También en aquel día en el cual Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, habían muchos hombres, líderes de la nación de Israel, líderes religiosos de la nación de Israel, que también estaban donde estaban en el templo. Pero no necesariamente porque estaban en el templo aceptaban el plan de Dios, la salvación a través de Jesús, ni estaban dispuestos a coronar a Jesús rey de sus corazones. Por ello, no dejes que la religiosidad, no dejes que la religión te aparte de Jesús. Porque la religión apartó a aquellos hombres de Jesús. No pudieron mirar a quién. No pudieron mirar al rey de Israel que entró en son de paz para mostrarles a ellos el bienestar de Dios y el plan de Dios. No permitas que la religión te aparte de Jesús. No permitas que las costumbres y tradiciones de nuestros padres interfieran en qué? Interfieran en nuestra relación con Jesús. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pasan. Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Las promesas de Dios, la palabra de Dios es fiel para siempre y por siempre. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. La palabra es clara y precisa y nos ha penetrado en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? ¿Qué vamos a hacer con las palabras dadas a nosotros este día? Vamos a tomarlas y vamos nada más a decir, qué bonito, ¿no? Hablamos de Jesús, aprendimos de Jesús. ¿O vamos nosotros a poner en práctica lo que aprendimos de Jesús? Vamos a vivir en nuestras vidas y con nuestras vidas lo que este día se nos ha enseñado de Jesús. Así es de que si has venido a la casa de Dios y traes algún problema, alguna necesidad y estás llevando esta carga ya por largo tiempo, te voy a pedir que pases al frente. Acá en el frente vamos a tener personas que van a estar orando por ti. Van a estar orando por tu persona. Mientras estamos entonando este último canto, pasa al frente para que oren por ti. No te lleves tus cargas. No te vayas arrastrando ese peso del cual has estado arrastrando por mucho tiempo. Déjalo hoy, este día, al pie de la cruz de Jesús. Y si aún no has coronado rey a Jesús de tu corazón, hoy día es el día de coronarle rey de tu corazón. Solamente tienes que decirle, reconozco, Señor Jesús, que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como Señor de mi vida. Y es lo único que toma. Así es de que vamos a orar y vamos entonces a terminar este servicio. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por este momento, por este tiempo. Domingo de Ramos, Padre, domingo de victoria para nosotros los cristianos. Porque hoy, este día, Jesús obtuvo la victoria, Señor. Un domingo de Ramos, así como el día de hoy, Señor, Jesús obtuvo la victoria que nos da a nosotros el don de la vida eterna. Un día, oh Padre mío, como hoy fue el día en el cual Jesús descendió del monte de los olivos. Y el pueblo, mi Dios, proclamó Rey de Israel a Jesús. Este día, Padre, yo te pido que si aún acá en este lugar o de los que nos están viendo a través de este medio, Padre, aún no han proclamado a Jesús Rey de sus corazones, que este día sea el día, oh Padre, que este sea el día de la victoria en sus vidas. Y este día, Padre, sea el día en el cual ellos también proclaman a Jesús Rey de sus corazones. Padre, he ahí tu pueblo, he ahí tus hijos. Tú conoces su mente, su corazón. Tú sabes lo que llevan a cuesta. Tú sabes lo que en estos momentos sienten y tienen, Padre. Yo los encomiendo en tus manos para que tú obres en sus vidas. Y tú, Padre mío, los cuides y los guardes. Y los bendigas. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.